Si a un cine sensorial, una crisis, dado que el cine no es solamente un exhibidor de sonidos y de imágenes, sino también un generador de sensaciones rítmicas, dinámicas, temporales, táctiles y cinéticas que que utilizan indiferentemente los canales sonoro y visual, cada revolución técnica le aporta un avance en la sensorialidad. Renovadas las sensaciones de materialidad, velocidad, movimiento y espacio pueden percibirse en él en sí mismas y no como los elementos codificados de un lenguaje, de un discurso o de una narración. Hacia finales de los años 20, la mayoría de los grandes cineastas de prestigio, como Eisenstein, Epstein o Mumau, se interesaban por las sensaciones, tenían una visión material y sensorial del cine y eran muy aficionados a las investigaciones técnicas. Hoy ya no es, en la mayoría de los casos, en sus equivalentes contemporáneos en quienes se encuentra esta raza de innovadores dispuestos a recoger el desafío de las nuevas posibilidades técnicas, especialmente en lo referente al sonido Dolby, síntoma de un nuevo estado de de la sempiterna crisis del cine. En otras palabras, la sorprendente mutación que representa la generalización del sonido Dolby sigue viéndose descuidada por muchos autores europeos de películas en el sentido clásico. Fellini, por ejemplo, se sirve de Dolby en la entrevista para actuar exactamente como si no lo utilizase. Kubrick en sus últimos filmes tampoco saca demasiado partido de él. Wenders, con El cielo sobre Berlín, lo utiliza al modo radiofónico. En la gran tradición alemana del Hörspiel, en la gran tradición alemana del Hörspiel. En cuanto a Godard, uno de los más admirados en este terreno, no ha renovado fundamentalmente su enfoque del sonido en sus dos películas en Dolby, sea para Detective o para Soñeta Duarte, no propone nada original en el modo de ensamblaje y de recuperación de los sonidos en relación con lo que hacía ya en Monotonía, y por otra parte en Nouvelle Vague ha vuelto a su técnica habitual. Podríamos continuar y observar que desde los más viejos, Bresson, a los más jóvenes, Carax, todos muestran el menor entusiasmo posible por estos medios sonoros, sea ignorándolos, sea explotándolos sin innovaciones. Para terminar con una nota positiva, obsérvese sin embargo la maestría y la pureza con las que el viejo Kurosawa en sus Dreams domina el Dolby. Pero existen muchos otros realizadores, no necesariamente clasificados como grandes autores, y películas no forzosamente reverenciadas en cuanto obras maestras que desarrollan una utilización renovadora de estos medios. Algunos ejemplos recientes, los filmes de David Lynch, por supuesto, pero también Corazonada de Coppola, Cruising de Friedkin o Días del Cielo de Terrence Malick. ¿Qué aporta en definitiva el Dolby Stereo al realizador? Nada menos que el equivalente en el plano del espacio y de los contrastes dinámicos del sonido de un gran piano de cola de 8 octavas para quien solo disponía hasta entonces de un piano vertical de 5 octavas, menos potente y menos flexible. Una mayor abundancia en conjunto de recursos que no es obligatorio utilizar siempre, pero que están ahí. Recordemos que Beethoven escribió sus sonatas para piano con destino a un instrumento más pequeño que el nuestro. Ahí donde él alcanzaba el extremo de su teclado, a nosotros nos quedan aún 2 o 3 octavas. ¿Acaso sea más justo en este sentido interpretar a Beethoven en un piano de su época? ¿Acaso sea más justo en este sentido
interpretar a Beethoven en un piano de su época. Pero sería algo absurdo ver a los compositores de hoy escribir pensando en los pianos modernos unas obras que no saliesen de los límites impuestos al autor de la patética. Eso sería de una ceguera incomprensible, que es lo que sufren muchos cineastas de hoy, independientemente de toda cuestión económica. Pues escribir grande en función del espacio disponible no quiere decir necesariamente que se deba amueblar ese espacio por completo. Quiere decir que aunque no se emita más que una nota o una línea melódica, el espacio vacío alrededor de la nota es muy grande. En suma, el Dolby Stereo aumenta la posibilidad de un hueco, de un vacío en el sonido, al mismo tiempo que amplía el espacio susceptible de llenarse. Esta capacidad de vacío y no solo de plenitud es la que ofrece es la que ofrece posibilidades inexploradas y la que un Kurosawa ha manejado como un virtuoso en sus Dreams, donde a veces el universo sonoro se ausenta o se reduce a un solo punto, el ruido de la lluvia, un eco que desaparece, una simple voz. Retorno al cine mudo, el continuum sensorial. En el capítulo 5, para comparar sus técnicas, hemos evocado películas como El oso y Quién engañó a Roger Rabbit. Dejando aparte toda cuestión de preferencia personal, podría apreciarse cierta convergencia entre los dos filmes, el americano horizontal, que contaba con la velocidad, o el francés vertical, que buscaba más bien cierta densidad de la realidad. ¿No tenían en común estas películas el ampliar al público familiar confundidas todas las generaciones, unas investigaciones expresivas y sensoriales para las que antes eran campo privilegiado de de experien- y sensoriales para las que antes eran campo privilegiado de experiencia el cine de ciencia ficción y el de terror, Sam Raimi, Cronenberg, La invasión de los ultracuerpos de Phil Kaufman, reservados a un público más limitado? Puede verse en esta búsqueda de sensaciones de peso, velocidad, resistencia, materia y textura uno de los aspectos más nuevos y más intensos del cine actual. En detrimento, objetan algunos de la sobriedad de los sentimientos, de la inteligencia de las situaciones o del rigor narrativo. Sin duda, pero no por parte, sin duda, pero por su parte, las películas antaño admiradas no, no construían su fuerza emocional o su pureza dramática en detrimento de otra cosa. La sensación, por ejemplo, cuando nos proponían en la restitución de los ruidos una sensorialidad pobre y estereotipada. Producciones americanas recientes como La jungla de cristal de Jock McTiernan, Indiana Jones y la última cruzada de Steven Spielberg o Abyss de James Cameron, gracias a la extravagancia lúdica de sus intrigas, aportan también algo a esa renovación de las sensaciones en el cine. La materia, vidrio, fuego, metal, agua, alquitrán, resiste, vive, estalla en ellas de manera infinitamente variada, con una elocuencia en la que podemos reconocer la influencia tonificante del sonido sobre el conjunto del lenguaje cinematográfico actual. Por algo, la épica, bajo diferentes formas, reinviste el conjunto del cine y da lugar en muchas películas a por lo menos una secuencia fabulosa, la dantesca evasión de los héroes bajo los truenos y la lluvia, en el Tango y Cash de Konchalovsky, película por otra parte muy mala. Relegado durante mucho tiempo al segundo plano del filme, el sonido de los ruidos se ha beneficiado pues de la definición reciente que le confiere el Dolby para reintroducir en las películas un sentimiento agudo de la materialidad de las cosas y de los seres, favoreciendo cierto cine sensorial que enlaza, sí, con toda una corriente del mudo. La paradoja solo es aparente. Con el nuevo lugar que ocupan los ruidos, la palabra cinematográfica ya no es central, tiende a reinscribirse en un continuum sensorial global que la absorbe y que ocupa los dos espacios, sonoro y visual, mientras que
mientras que en un primer periodo del cine hablado, la pobreza acústica del soporte llevaba a privilegiar los elementos sonoros precodificados, lenguaje, música, en un detrimento de los que eran puros indicios de realidad y de materialidad, es decir, los ruidos. El cine es hablado desde hace mucho tiempo, pero solo recientemente se ha hecho digno del nombre que algo apresuradamente se le había dado, el de sonoro. 8. Televisión, clip, vídeo. La televisión, una imagen añadida. Sí, como hemos dicho, es la imagen la que ontológicamente define el cine. Lo que señala en cambio la diferencia entre cine y televisión no es tanto su especificidad, no es tanto su especificidad visual de imagen como el lugar diferente que el sonido ocupa en esta última. Decir de la televisión sin interpre- Decir de la televisión sin intención peyorativa, por supuesto, que es una radio ilustrada, como hemos formulado en La Toile Truée, es recordar que el sonido, principalmente el sonido de la palabra, es en ella siempre lo primero, que nunca es fuera de campo y que está siempre allí, en su lugar, sin necesidad de la imagen para localizarse. Permitásenos apoyarnos en dos obras de Marguerite Duras, ambas rodadas sobre el mismo soporte de 16 milímetros y presentadas ambas como películas, pero de las cuales una nos parece indiscutiblemente cine y la otra más bien televisión. Se trata de India Song y de Le Camión. En India Song no hay, como es bien sabido, ningún sonido síncrono que emane de la imagen. En cambio, en cambio, desde el parloteo de las voces en la recepción de la embajada hasta las bellas melodías de Carlos de Alessio, pasando por los diálogos de los protagonistas fuera de campo, el grito vicecónsul, el grito del vicecónsul, los ruidos de la naturaleza exótica y las ráfagas vocales de la mendiga de Saban, todos los sonidos del filme se aglutinan en él alrededor de una imagen que no habitan, como moscas sobre un vidrio. Se trata así de cine. Del mismo modo, aparentemente, un filme posterior de la Duras, Le Camión, disocia el sonido de la imagen, pero de un modo muy diferente. Cuando el autor cuenta a Gerard Depardieu, una película que sería Le Camión, los dos son filmados en el marco concreto de un cuarto de estar y de vez en cuando, sobre la voz de la narradora, aparece el famoso camión atravesando paisajes franceses. Aunque la imagen quede aquí al margen en relación al relato, no se ve en efecto a los ocupantes del vehículo, no es otra cosa que una imagen añadida de la misma naturaleza que las que en los telediarios vienen a ilustrar o más bien a amueblar mediante la visión de un camión particular la evocación verbal de algún problema laboral de los transportes por carretera. Otra cosa, lo que define por lo general a la televisión son los sonidos fuera de campo, sonidos de voces en general que se hablan entre sí, cortocircuitando lo visual. En el cine eso se produce pocas veces, incluso en Godard, pues todo pasa por una imagen o más bien por un lugar de imágenes. Una excepción es, sin embargo, el fenómeno de las voces de comadreo, las voces de coro antiguo, las del pueblo de la comunidad. El cuarto mandamiento de Wells, India Song, de Duras, Teni Savitit Predkov, Los caballos de fuego, de Paradjanov, que se hablan pero en dirección a la imagen. Nada más corriente, en cambio, en la televisión que unas conversaciones de gentes entre sí, sin que se refieran por fuerza a lo que simultáneamente sucede en la pantalla. En Le Camión, a pesar del mutismo de Depardieu, todo descansa así sobre el principio de una conversación a la que la imagen no parece aportar sino un exceso de concreción facultativa. Lo televisual es la imagen añadida.
El deporte acústico. De todos los deportes que muestra la pequeña pantalla, el tenis es por excelencia el deporte acústico, hasta el punto de que es el único en el que los comentadores aceptan reprimir momentáneamente su parloteo para permitirnos oír 10, 20, a veces 30 segundos de intercambio sin decir ni pío. Un récord. En un partido de fútbol o en una competencia de saltos, los acontecimientos no pueden seguirse mediante el oído. En boxeo, los ganchos y los uppercuts no emiten desde luego el ruido que hacen suponer las convenciones de la sonorización cinematográfica, y en el ping-pong el ir y venir auditivo es demasiado precipitado. El tenis es, pues, único en su género en este plano. Puede uno preguntarse por otra parte si no hace trabajar más el oído del jugador que cualquier otro deporte de competición. ¿Existen tenistas que oigan mal? Desde los principios de la televisión, la grabación sonora de los partidos de tenis y la calidad de su retransmisión se han hecho cada vez más detalladas. A los breves golpes tradicionales que se dan a la pelota y que son la firma sonora de este deporte, golpes que provocan un ruido seco que el oído palpa, pesa como un indicio para evaluar los límites del espacio, se añaden ahora breves y sutiles acontecimientos que retransmiten muy bien la banda del sonido televisado, sibilaciones precipitadas creadas por el juego de piernas de los competidores en el terreno, respiración jadeante y a veces gritos, cuando la fatiga les obliga a hacer más esfuerzos. Toda una historia acústica con el difuminado, sin embargo, característico del universo de los ruidos. Se oye precisamente lo que pasa, salvo que no se sabe lo que pasa. No hay un sonido de impacto diferente para cada raqueta o para cada jugador. Si la calidad y en todo caso la potencia del golpe pueden en rigor identificarse, el sonido no dice quién lo ha propinado y a dónde va. ¿Qué del hecho de que en el drama del tenis todo momento significativo está puntuado por un sonido particular y cada intercambio de pelotas es un drama acústico que se organiza alrededor de un traspié sonoro? La ausencia del plonk señalizador de la pelota alcanzada y de vuelta ya se ha enviado a la red o el otro haya fallado la recepción. Pero ese hueco sonoro, ese vacío, ese suspiro, ese punto de sincronización evitado en la partitura alterna de los jugadores se ve inmediatamente ocupado como un recipiente por la ola de un rumor, el de matices infinitos, de detalles inagotables y de imprevisible finalización que causa el público. Aplausos, oh, de decepción, silbidos, o de decepción, silbidos. Reaccionando ante la ausencia de un sonido reaccionando ante la ausencia de un sonido es como el público interpreta en el conjunto su propia partitura sonora y rítmica. En la retransmisión de un partido, en particular de tenis, el espacio acústico se desprende con naturalidad del espacio visual. Se le oye como estable y siempre en plano general, sonoro, aunque de hecho resulte de la suma de los puntos de escucha de diferentes micros situados en puntos estratégicos del campo, mientras que la imagen seleccionada por el control alterna por su parte las imágenes lejanas, visión del conjunto del estadio en picado, y las cercanas, rostros o pies de los adversarios en teleobjetivo, lo cual produce especialmente en los momentos en los que uno de los competidores protesta o gruñe, ese tipo de relación sonido-imagen característico de las retransmisiones televisadas y que el cine ignora totalmente, cabezas de hombres o de mujeres en primer plano y en teleobjetivo superpuestas a sus voces lejanas e indistintas. En suma, un cerca lejos simétrico del lejos cerca, habitual, en suma, un cerca lejos simétrico de lejos cerca habitual en las películas de ficción, en las cuales, por el contrario, el plano lejano de un personaje va acompañado de su voz oída de cerca. De hecho, el lazo sonoro que el telespectador mantiene con los
con los microsucesos de un partido de tenis es intermitente. Basta que se marque un tanto y que el público haga oír su rumor para que pronto, como si los micros estuviesen cerrados, desaparezcan los sonidos discretos que producen los jugadores. Caminan entonces siluetas silenciosas sobre un suelo que no cruje bajo sus pasos y la voz radiofónica que los comenta recobra su imperio. Por fortuna, finalmente, en el curso de en el curso de las retransmisiones televisadas, logran a veces infiltrarse unos momentos de poesía sonora en los silencios de los comentadores. Por ejemplo, cuando se oye ronronear en el cielo un avión que pasa, ignorando el acontecimiento con soberbia indiferencia felina. Lástima que la tele no nos ofrezca algo más a menudo Lástima que la tele no nos ofrezca algo más a menudo ese silencio habitado, algo del curso sonoro de la vida. La boca y el vídeo. Fija o en movimiento, la imagen es la misma. ¿Cuál es la especialidad del arte vídeo en relación tanto con el cine como con la televisión? Hoy en día se le suelen dar muchas vueltas a esta cuestión, pero que sepamos no se la ha definido realmente todavía. Quiere decir que los mismos creadores de video no tienen prisa por afirmarla y por otra parte están en su derecho. Practican frecuentemente en abierta competencia una utilización del video en V, que participa del espectáculo y del virtuosismo y realizan en paralelo o en alternancia cintas análogas a una película, con la diferencia de que el modo de difusión de estas cintas no está tan ritualizado y reglamentado como puede estarlo una proyección cinematográfica. El video oscila así de un extremo al otro entre un lugar. El video oscila así de un extremo al otro entre una imagen totalmente fijada de antemano y otra que resulta de sucesos en tiempo real y entre la unidad o la multiplicidad de las pantallas. Se encuentran, sin embargo, en el arte del video preocupaciones generales corrientes. Por ejemplo, su frecuente unión con la danza. ¿Por qué razón? Porque si la danza juega con la velocidad del movimiento, hasta poder detenerlo en una postura, el vidente permite también jugar con las velocidades de desplazamiento y en el límite fijar la imagen sin que esta imagen por ello cambie de naturaleza. Una de las más grandes diferencias, en efecto, entre video y cine es que este último al menos tiene su fu- es que este último al menos en su forma sonora, muy pocas veces juega con cambios de velocidad y de tensiones de imagen, aunque solo sea porque, aunque solo sea porque estos exigen trabajos costosos y prolongados para obtener lo que en un control de montaje en video se obtiene inmediatamente. Por otra parte, cualquier trabajo de laboratorio destinado a fijar la imagen sobre película acaba señalizándola, transforma su sustancia y hace perder definición a la fotografía. En resumen, deja su huella, mientras que en video una imagen acelerada o trucada en su velocidad no adquiere ipso facto, no adquiere ipso facto, por efecto de la copia arrugas suplementarias. No adquiere ipso facto por efecto de la copia arrugas suplementarias. Esta identidad de naturaleza y de textura entre la imagen fija e imagen que se mueve es particular del vídeo, añadiendo a las facilidades que este medio ofrece en el plano del tiempo, con pocos gastos con pocos gastos pueden rodarse planos de larga duración, borrarse y recuperarse a voluntad. Este último contribuye a conferirle una volubilidad característica en comparación con la cual la imagen cinematográfica parece difícil de modificar. A riesgo de sistematizar este paralelismo,
Diremos, pues, que en el cine puede haber movimientos en la imagen, movimientos que son una de sus dimensiones y son susceptibles de entrar en diálogo y en lucha con los demás, mientras que la imagen de video en sí misma, por razón acaso de su naturaleza, que es el hecho de nacer de un barrido, es puro movimiento. Movimiento que, evidentemente, porque no hay inercia que combatir, corre el peligro de caer en la verborrea visual. La gracia del cine, de una comedia musical, por ejemplo, se conquista contra la pesadez del dispositivo. En vídeo esta ligereza es ya algo dado y el problema es, por el contrario, otorgar peso a las cosas. Pero finalmente la rapidez y la habilidad de la imagen de vídeo no la acercan a ese elemento eminentemente rápido que es el texto. Una imagen rápida como texto. Es pues natural que, al lado de numerosos videastas que filman la danza, exista uno, Gary Hill, que se atribuye ese campo de experiencia particular que es la confrontación de un texto oído y una imagen a la misma velocidad. En una de sus realizaciones, Incidents of Catastrophe, Incidents of Catastrophe, el texto de Maurice Blanchot, Thomas L'Obscur, es interpretado en imágenes muy fluidas que muestran la materia del libro mismo. Sus páginas hojeadas en primer plano y el hilo del discurso escrito, todo eso alternado con visiones de arena que se desmorona y de olas marinas encrespadas mediante ciertos movimientos visuales que tienen la rapidez de un texto. La característica de un texto oído es, en efecto, la de hacer trabajar muy aprisa el oído y la comprensión. Y la comprensión en el cine, cuando se lee o se pronuncia una locución, la imagen queda a menudo estancada, estática o en relación con él. En vídeo es mucho más fácil ir visualmente deprisa hasta dar a lo que se ve en la pantalla, hasta dar a lo que se ve en la pantalla el aspecto de una boca que habla, que se cierra que se cierra y se abre, se pliega, deja ver los dientes, etcétera, a gran velocidad. Y esto sin necesitar por ello evocar directamente la imagen. Este parpadeo visual que puede encontrarse en los clips y en los juegos de video alcanza pues la rapidez de lo auditivo y del texto. Es lo visible que se debe escuchar, es decir, descodificar, es decir, descodificar como una cadena verbal. La imagen pierde su cualidad de superficie relativamente estable y son sus cambios de ritmo o de aspecto los que se hacen significantes. Paradójicamente, esta sería acaso la razón por la cual en vídeo no se sabe muchas veces qué hacer con el sonido, aparte de convertirlo en soporte neutral de una música o de una voz, porque todo lo ligado al sonido en el cine, las vibraciones, la fluidez, la movilidad perpetua, ya estaría en la imagen. El arte del vídeo y el lugar del sonido. Otro gran vídeo de Gary Hill confronta de manera aún más intrigante texto e imagen. Paralelamente a la audición de una lectura poética, vemos en él objetos en plano muy cercano, semejantes a fragmentos de esqueletos de pequeños animales, captados por una cámara que cambia sin cesar de enfoque, de tal modo que estas modulaciones del nítido al difuminado, en varias, en varios, estas variaciones del nítido al difuminado en varios planos pasan a la misma velocidad que el texto leído y son casi síncronas con los fonemas pronunciados, sugiriendo un desciframiento, como si fueran un código. La imagen aquí se agita como una boca y por otra parte sigue siendo imagen en el sentido tradicional. Esta cuestión de la naturaleza de la imagen de video remite a la del estatus, o más bien al no estatus que en ella se da al marco. El marco es importante en el cine,
puesto que es nada menos que aquello más allá de lo cual está de lo cual está, puesto que es nada menos que aquello más allá de lo cual está lo negro. En vídeo, el marco es una referencia mucho más relativa. Por un lado, porque los monitores cortan siempre una parte más o menos indeterminada de él, pero por otro lado, porque cuando se mira fuera de los bordes hay algo más que ver. La imagen vista en un lugar iluminado no constituye una ventana visual a través de la cual se canaliza nuestra